¡Hola! Cualquiera que estudie derechos sabe que para entender el presente hay que mirar muy atrás en el tiempo. Bueno, pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Un viaje desde las mismísimas raíces del derecho romano hasta 5 artículos clave del Código Civil chileno que hay que dominar sí o sí. Vamos a conectar 2000 milenios de historia jurídica en un momento. ¿Listos? A ver, pensemos en algo tan normal para nosotros como ser dueño de algo. ¿De dónde sale esa idea? Es que no es un concepto que haya caído del cielo, para nada. Es el resultado de una evolución histórica larguísima, y hoy la vamos a desentrañar. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos en las raíces de todo. Vemos cómo llega el derecho a Chile, la historia de cómo se empezó a estudiar, las grandes escuelas de pensamiento y, para rematar, 5 artículos del Código Civil que son cruciales hoy en día. ¡Al lío! Muy bien, pues nos metemos de lleno en la primera parte. Nuestro sistema jurídico no apareció de la nada, ¿a qué va? Es más bien como un mosaico, ¿sabes? Una mezcla cultural construida sobre 8 pilares históricos y filosóficos. Entenderlos es como entender el ADN de nuestras leyes. Exacto, son 8. Y estos 8 ingredientes, esta especie de receta que se ha ido cocinando durante siglos, tiene de todo, desde la lógica romana hasta las revoluciones filosóficas más potentes. Vamos a verlos. Aquí están todas las piezas del puzzle. Fijaos en el contraste, es que es increíble. Por un lado, la estructura superlógica y rígida del derecho romano, y por otro, la moral y la ética del derecho canónico. O pensad en las costumbres de las tribus germánicas, centradas en la comunidad, que chocaron de frente con las ideas del racionalismo, que ponían al individuo en el centro. Cada elemento trajo algo único a la mesa. El pilar de los pilares, sin duda, es el derecho romano. Pero ojo a la evolución del poder, ¿eh? Pasó de ser un secreto guardado por sacerdotes en la etapa arcaica, a ser el dominio de juristas expertos en la clásica, hasta que al final, en la postclásica, todo el poder de crear la ley se concentró en una sola persona, el emperador. Es en el fondo una historia sobre cómo se centraliza el poder jurídico. El contraste que vemos aquí es clave para entender muchas cosas. Por un lado, el derecho canónico, centralizado, escrito y que salía directamente del Papa. Y en la otra esquina el germánico, descentralizado, basado en costumbres que ni siquiera estaban escritas y enfocado no en la persona sino en la familia, en el clan, la sipe. Su objetivo era mantener la paz del grupo. Son 2 visiones del mundo totalmente opuestas. Aquí el debate es otro. ¿Cómo justificamos que una ley exista más allá de que la imponga alguien con poder? El justnaturalismo católico te dice que una ley humana solo vale si respeta una ley superior, la ley de Dios. Pero claro, siglos después, el racionalismo le da la vuelta a la tortilla. La ley se basa en la razón humana, en principios universales que todos entendemos, como la libertad y la igualdad. Y esto último fue la gasolina de las revoluciones y de las constituciones modernas. Y con esto llegamos ya a un debate mucho más moderno. Primero, el positivismo jurídico, que es tajante. La única ley que vale es la que dicta la autoridad. Punto. Da igual si es justa o no. Pero claro, esta visión tan estricta generó una reacción, las concepciones sociales. Estas defienden que la ley tiene que servir para algo, tener una función social, y eso a veces implica limitar derechos individuales, como la propiedad, por el bien de todos. Vale, con estos 8 elementos ya en la cabeza, la pregunta es bastante obvia. ¿Cómo narices cruzó todo este lío de ideas el Atlántico para acabar en Chile? Pues vamos a la siguiente sección para descubrirlo. La respuesta en realidad tiene 2 partes. La primera es que toda esta tradición jurídica llegó con la colonización española, como era de esperar. Pero la segunda es que, tras la independencia en el siglo XIX, hubo que adaptarla y darle una forma oficial para la nueva nación. Y eso se hizo con la codificación, con el Código Civil como su obra cumbre. Pero claro, una cosa es que las leyes lleguen y otra muy diferente es cómo se estudian, cómo se interpretan y cómo se convierten en una disciplina académica con entidad propia. Vamos a ver cómo nació el estudio de la historia del derecho en Chile. La historia de esta disciplina en Chile es, sobre todo, una historia de insistencia. Empezó con el interés de algunos pioneros a mediados del siglo XIX y un intento fallido de crear una cátedra en 1845. Tuvo que pasar casi un siglo, hasta 1935, para que la investigación rigurosa de verdad se instalara en las universidades. Y ya en los 90, la cosa culminó con el enfoque interdisciplinar que se usa hoy en día. Pero ojo, este desarrollo académico no fue un camino de rosas, ni todo el mundo pensaba igual. Estuvo marcado por la influencia de 3 grandes corrientes de pensamiento, 3 escuelas que se pelearon por definir cómo se debía estudiar y entender la historia de la ley. Esta tabla es básicamente una batalla de ideas. La escuela tradicional se centraba solo en los textos antiguos, en plan purista, como el derecho romano, pero Valentín Letelier rompió con eso y propuso una visión sociológica, conectando el derecho con lo que pasaba en la sociedad. Y como respuesta, claro, surgió la escuela del método histórico, que buscaba un enfoque más riguroso, más pegado a las fuentes históricas.
Bueno, ya hemos viajado por la historia y por la teoría. Ahora toca aterrizar, volver al presente y poner todo esto en práctica. Vamos a analizar 5 artículos del Código Civil que son, bueno, absolutamente esenciales. Mucha atención ahora, porque estos 5 artículos son la columna vertebral del sistema de propiedad en Chile. Entender cómo se conectan entre ellos es de verdad fundamental para cualquier examen. Venga, vamos a desmenuzarlos. Empezamos por lo más básico de lo básico, el artículo 582 que define qué es el dominio. Ser dueño significa tener 3 facultades: poder usar la cosa, poder gozar de sus frutos, por ejemplo, alquilándola, y la más potente de todas, poder disponer de ella, o sea, venderla, regalarla o incluso destruirla. Vale, ¿y cómo se transfiere ese dominio si hablamos de una casa, por ejemplo? El artículo 686 es clarísimo. No vale confirmar un papel o entregar las llaves. La transferencia, la tradición, solo se completa con la inscripción de ese título en el registro de la propiedad. La inscripción es lo que te convierte en dueño a ojos de todo el mundo. Y esa inscripción es increíblemente poderosa. El artículo 728 nos dice que, mientras tu nombre siga en el registro, tu posesión no se puede perder. Da igual que otra persona esté viviendo en el inmueble. Mientras la inscripción no se cancele legalmente, para la ley el poseedor sigue siendo tú. Y si el artículo anterior nos dejaba claro el poder de la inscripción, el 924 nos dice cómo se demuestra en la práctica. ¿Cuál es la prueba de que posees un inmueble? Solo hay una: el certificado de inscripción. Ante un juez no hay más que hablar. Y aquí llegamos al artículo que cierra el sistema, el candado. El 205.5 protege al propietario que tiene su título inscrito contra la prescripción adquisitiva, es decir, impide que alguien se convierta en dueño simplemente por ocupar el inmueble durante mucho tiempo. La ley dice que eso es imposible contra un título inscrito. La única forma de ganar por prescripción es tener otra inscripción a tu nombre. ¡Ja! Es el cierre perfecto del sistema. Y así de repente hemos conectado el derecho romano con un simple certificado de dominio actual. Estos pilares, que se han ido forjando durante siglos, definen nuestra idea de propiedad. Pero la pregunta que queda en el aire es, en un mundo de activos digitales y de inteligencia artificial, ¿cómo van a evolucionar estos conceptos? ¿Necesitaremos un nuevo sistema registral para el mundo virtual? La historia del derecho, como se puede ver, nunca se detiene.